mis hermanos, esta, esta tarde voy a compartir con ustedes un pasaje que, digamos, es un pasaje muy famoso porque da entrada a este tiempo que vivimos nosotros, también cristianos de manera especial. Es la semana pascual, la Semana Santa. Y sé que para todos es muy familiar este evento y todos ustedes podrían compartir cosas muy bellas de este pasaje. Y pues como cada vez tiene que hacerlo el pastor, el predicador, tiene que someterse al Señor y compartir lo que el Espíritu de Dios nos dé para poder compartir. Así vamos a hacerlo en esta tarde al reflexionar en la entrada triunfal, que se encuentra en Mateo capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo 1, así que ve por favor a ese pasaje, Mateo 21 del 1 al 11. Leemos desde el versículo 1 y leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que está frente de ustedes, y enseguida encontrarán un asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino. Pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Bueno, un minutico más para orar, hermanos, por favor. Ay, Padre, es tan especial poder hablar contigo, no tener que como que forzar en nuestra mente una forma artificial de religión que nosotros entendemos en el fondo no funciona. No, estamos delante del Dios vivo que nos hizo, que nos formó, que nos vio arruinarnos, pero que anunció, proclamó un maravilloso plan de redención de toda la tierra, de toda la creación, de tu pueblo, de la iglesia. Y hoy estamos delante de ti, Señor, contentos de recordar de forma especial lo que tu Hijo Jesucristo es para nosotros en esta semana. Siempre queremos hacerlo, pero de forma especial lo hacemos en esta semana también. Danos la gracia de ver a tu Hijo ahí entrando por las puertas de Jerusalén. Déjanos contemplarlo, déjanos ver las multitudes, déjanos identificarnos con las multitudes. Pero sobre todo, Padre, muéstranos a Jesucristo. Ayúdanos a ver más claramente, cada uno de nosotros que pueda ver más claramente al Hijo para nosotros, para mí. Gracias, Padre, te doy. Ayúdanos en nuestras debilidades, en las luchas que se sostendrán mientras hablamos tu palabra.
Ayúdanos, Señor. Fortalécenos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos, bueno, como ustedes notaron, todos pudieron notarlo, estamos frente, como les dije ahora, a un texto que es bastante conocido por todos los que ya hemos trasegado un poquito por la fe cristiana, y es este evento de la entrada triunfal. Por favor, tú tienes que empezar a imaginar para poder que nos conectemos con este texto que estamos a punto de compartir, que ya hemos leído. Tienes que tratar de imaginar, por favor, a muchas personas agrupadas en una de las entradas de Jerusalén. Así que trata de pensar como en el punto de salida de una maratón. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Ya lo tienes ahí, en la mente. El punto de salida de una maratón, trata de tenerlo ahí en tu mente. Y todas estas personas están felices. Ese es el estado emocional de la multitud. Están felices porque llegó el que habían estado esperando todas sus vidas. Todas las vidas de estas personas estaban anhelando con gran expectativa la llegada de el Mesías. Entonces se forma una procesión mesiánica y tienen que imaginarla así, no, una procesión. Y nosotros vemos en esa procesión a algunas personas que están llorando de alegría. No están como, pues, como uno a veces ve algunas procesiones, especialmente esta semana, ¿cierto? No, esta gente está llena de alegría, otros posiblemente sobrecogidos de esperanza, muchos gritando y cantando, porque quizá no había otra forma de responder a lo que estaban viendo, el acontecimiento que estaban esperando y que sus abuelos esperaron, pero no vieron, y de ahí para atrás llegó el Mesías. Ahora vemos a la multitud envuelta en el ardor de las masas. ¿Y quién es el que está provocando esta respuesta? ¿Ah? ¿Quién? Eso, cierto, Jesús, el rey prometido. Lo que quisiera en este momento es que pensáramos en algunos detalles que Mateo, el evangelista, quiere señalar, destacar, para ayudarnos a entender a todos nosotros cuál es el Jesús que todos necesitamos. Eso es lo primero que quiero que pensemos. ¿Cuál es el Jesús que todos necesitamos? Y aquí en la entrada triunfal, Mateo nos va a dar algunos indicios del carácter de este Mesías que nosotros necesitamos. Entonces, en primer lugar, ustedes notaron que, bueno, tal vez no lo notaron, pero Mateo nos ayuda a ver en esta entrada que Jesús es el Señor de todas las cosas. Y por favor, alguien con voz fuerte que lea el versículo 2 y 3. Ustedes que son tan colaboradores y a mí que se me está acabando la agüita. 2 y 3, versículo por favor. Diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Ok, muy bien. Entonces, ahí estamos. El Señor envía a dos de sus discípulos y les dice algo que, bueno, uno lo lee de paso y no le parece como muy interesante, pero Jesús está mostrando que Él sabe que en ese lugar habrá una burra y su cría. Bien. Y que además ellos se van a encontrar con la negativa de algunos hombres de entregar estos animalitos. Bien. Interesante. Y Jesús les dice, cuando ellos les digan a ustedes por qué hacen eso, lo que ustedes deben decir es que, ¿qué es? Gracias, el Señor los necesita. Entonces, cuando nosotros pasamos así como de rapidez esta partecita, no quizá nos damos cuenta de esto que Mateo está tratando de decirnos, pero otra forma más fácil para que entendamos lo que está ocurriendo aquí podría traducirse como el dueño los necesita. Bien, el dueño los necesita. Entonces la pregunta que hacemos es, ¿Jesús es el dueño de esa burra y él la cría? No, y sí, ¿cierto? No, y sí. No era el dueño directo, es decir, posiblemente era don Jaime el dueño de esa burrita y su cría, pero en un sentido mucho más amplio y más trascendente, sí, Jesús es el Señor de esos animalitos.
Y ese es el sentido que Mateo así discretamente pretende darnos en esa pistica. Quien estaba a punto de entrar por Jerusalén, gracias Adrianita, que el Señor te bendiga. Quien está a punto de entrar por las puertas de Jerusalén es el propietario legítimo de todas las cosas y él está pidiendo hacer uso de lo que le pertenece para después devolverlo. ¿De acuerdo? Entonces ahí se nos da la pista. El que está entrando por Jerusalén, el que está a punto de hacerlo, es el Señor de todas las cosas, el dueño de todas las cosas. Entonces la pregunta que quiero hacerles es, ¿ustedes creen que la multitud que está a punto de recibir a Jesús necesita a alguien como él? ¿Ustedes creen eso? Sí, yo creo que sí. Claro que sí. ¿A ustedes les gustaría tener un redentor, un Mesías como este, que sea Señor de todas las cosas? ¿Les anima? ¿Cierto? Claro, nosotros necesitamos a alguien así. ¡Qué belleza! Y eso es lo primero que nos señala Mateo. Pero no solamente señala que Jesús está a punto de entrar por las puertas de Jerusalén, es el Señor de todas las cosas, sino que da otro detalle que es espectacular. Versículos 4 y 5, alguien que lo lea con voz fuerte para que todos escuchemos, por favor. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna, y en un pollino hijo de bestia de carne. Gracias, Sebas. Jesús, el que nosotros necesitamos, el que esa multitud necesita, es el Señor de todas las cosas y es además el Mesías humilde. El humilde. Él pide expresamente que su modo de ingreso como rey sea sobre un burro joven. Y así se está cumpliendo la palabra de Dios hablada, dicha por el profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9. Cuando tú vas allá a ese texto te vas a dar cuenta que Zacarías está juzgando a las naciones vecinas por su arrogancia, por su orgullo, el orgullo que el hombre exhibe o demuestra por sus carros de guerra, por sus caballos, por sus arcos, por sus grandes fortalezas. Y Zacarías dice que un día su pueblo y este mundo entero llegarían a ver a el rey que él mismo enviaría, pero él lo enviaría de una forma completamente distinta. ¿Cómo lo veríamos? ¿Cómo? Montado en un pollino, en un burrito. Si Jesús entonces está mostrando los valores de su reino en el tipo de carro con el que llegaría al evento, definitivamente no sería un carro tan poderoso como una Toyota Tundra. ¿La conocen o no? Bueno, hermanos, perdón para el que no le sirva el chiste. Tienes que imaginarte algo muy fuerte. Pero tampoco Jesús escogería algo muy veloz, como un Lamborghini. Tampoco Jesús escogería para llegar al evento un vehículo elegante como es el Rolls Royce. No. Si Jesús llegaría al evento en un carro, ¿serían como en qué carro? No nos metamos en problemas. Yo diría un carro. Ay, hermanos, no se haya. ¿Qué tal el Señor llegaría en un Twingo? Bien. Sí está bien en un Twingo. Porque alguien me dijo, no, que llegó en un Renault 4, pero hermano, los Renault 4 están más caros que los Renault Twingo. Y no porque el Renault Twingo sea malo, es un carro espectacular, ojo pues. Bueno, no nos perdamos de acá. El Señor llega en un Twingo. Y vean, ¿saben qué? Yo creo que para la multitud esto no es lo más fácil de aceptar y aún para nosotros tampoco lo sería. Uno tiene toda su vida llena de ilusiones por aquel que se nos ha prometido. Nuestros abuelos se lo enseñaron a nuestros padres nos lo enseñaron a nosotros, que un día veríamos a nuestro rey, que vendría a hacer nuevas todas las cosas. Y es espectacular, y lo vemos entrar por Jerusalén, y sí es él, en un pollino. O sea, bien porque está cumpliendo la profecía, pero en un pollino. Hermanos, es como decir que ahorita Shakira va a abrir el evento de una manera completamente humilde. No, eso no funciona en este mundo, hermanos, pero Dios
y su reino y este Salvador que su pueblo, que esta creación entera necesita, sí es así. Él es el Mesías que es completamente humilde. Y aunque tal vez para nosotros y para la multitud sea difícil de tragar ese aspecto de nuestro Redentor, que Él es humilde, gracias a Dios que lo es. Ahorita esperamos meditar un poquito más en eso, porque saben que a mí me encantaría que ustedes en casa, seguramente en algún momento lo vamos a hacer un poquito más aquí en el Redil América, pero me encantaría que empezaran a pensar cómo la Escritura, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, nos ayuda a comprender el carácter humilde de Dios, que Dios es humilde. Y solamente te voy a dar ahí como una pinceladita para que te animes a seguir pensando en Él. Dios que está feliz en esa relación intertrinitaria que ha sido una relación gloriosa por los siglos, ese ser que nosotros llamamos nuestro bendito Dios, que es tres personas, Él ha estado feliz desde la eternidad. Nada necesita nuevo para Él ser más glorioso ni más feliz. Él es el Dios feliz, Él es el Dios bienaventurado, y este Dios decide crear un universo, y en ese universo crear un planeta que tendría a un ser humano que sería a su imagen y semejanza. ¿Y saben qué? Dios decide que ese ser humano creado a su imagen y semejanza sea un ser que esté todo el tiempo dependiendo de Dios. Y nosotros a veces hemos pensado que simplemente esa relación es de aquí hacia allá, pero resulta que cuando Dios crea a un ser humano a su imagen y semejanza, y como nos ha creado a nosotros, Dios tiene que constituirse en el siervo nuestro. Porque nosotros somos desorientados. Nosotros necesitamos saber tantas cosas de Él. Necesitamos tanta orientación, tanta guía. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios por nosotros? Convertirse en, como vemos a Jesús diciéndolo, recuerdan, yo no he venido como el que sirve, como el que es servido, sino como el que sirve. Yo he venido entre ustedes como el que sirve. Dios es humilde. Y es espectacular empezar a entender que Dios es humilde. Y como dice un hermano predicador de hace muchos siglos, lo que Dios está intentando con su pueblo, con sus hijos, es volvernos a recuperar su imagen de Dios humilde. La redención no es más que la recuperación de nuestra humildad, del lugar que nos corresponde como seres humanos, como personas. Y aquí se nos muestra en este pasaje a el rey que sí, esta multitud aclama y que necesitan, que es el Señor de todas las cosas, pero que es humilde. Este es el Salvador que nosotros necesitamos, el Rey que nosotros necesitamos, el Jesús. Pero Mateo nos da otra pinceladita más. ¿Y quién lee, por favor, el versículo 8 y 9? A ver, ¿qué más nos cuenta Mateo? La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ese es el salmo que Manuel nos propuso como lectura, digamos, de ese tiempo de cantos de adoración al Señor, el Salmo 118, que el pueblo entonaba, cantaba mucho a lo largo de estas fiestas alrededor de la Pascua también. Salmo 118, ellos están reconociendo ahí: sálvanos Señor, Hosana al Hijo de David. Bueno, hermanos, lo que Mateo está tratando también de mostrar es que el que está entrando por las puertas de Jerusalén, el Jesús que nosotros sí necesitamos, es el Señor de todas las cosas, que es humilde, pero al mismo tiempo es Salvador. Salvador.
Cuando ustedes vean a la multitud arrojando sus mantos en el camino y arrancando ramas de los árboles para arrojarlas también al camino, ustedes deben ver en ese gesto la buena voluntad de la multitud hacia Jesús. ¿Estamos de acuerdo o no? Claro que sí. Ese que está entrando, según la interpretación de la multitud, es de tal importancia y de tal dignidad que hay que hacer lo que sea por él y especialmente que su camino sea suavizado. Jesús, el que está entrando en el burrito, debe estar protegido y que tenga bienestar, porque Él está aquí para ayudarnos en nuestra necesidad. Así que mostremos a todos que estamos felices de que Él está acá y favorezcamos su camino entre nosotros. Hagámoselo fácil, porque Él es digno de recibir este honor y esta expresión. La multitud, que como lo dije, canta, grita del Salmo número 118, te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. De ahí es donde viene el Hosana, el Hosana. La multitud entonces, ese grupo de personas que está ahí a la entrada de Jerusalén, está reconociendo que ya no quieren más la clase de vida que han estado viviendo. Sus propias fuerzas, sus propias capacidades no les ha ayudado a cambiar su situación. Todos desean ardientemente algo diferente y mejor. Ellos necesitan a un Salvador, como lo cantan, como lo aclaman. Y entonces te pregunto, ¿tú necesitas a alguien así? ¿Necesitas un Salvador tú también, o no? ¿Sí? También. Oye, hermanos, qué belleza. Necesitamos un Salvador. Y Jesús es todo lo que se ha mostrado de Él en este ingreso por las puertas de Jerusalén. Él es verdaderamente a quien tú necesitas. Como la multitud de aquel día de domingo la necesitaba. Este Jesús, este que está describiendo Mateo, que es Señor de todas las cosas, que es humilde y que es Salvador. Este Jesús que se necesita, pero hermanos, y ahí va el tema. Así que otra vez, como les digo a cada rato, si se está durmiendo, este es el momento de despertar. Para poder que entiendas todo lo que yo he estado tratando de decir. Nosotros cuando nos ponemos a pensar en esto que está ocurriendo acá, debemos hacer la siguiente pregunta. ¿Para qué lo necesitas? Ojo pues, por favor. Tú, como la multitud de aquel día, estaban seguros todos, porque estaban llorando, porque estaban gritando, porque estaban clamando de felicidad. Todos estaban absolutamente seguros de que necesitaban a Jesús. Sabemos que lo necesitamos, pero, por favor, ¿cuál es tu necesidad? Porque lo uno y lo otro es abismalmente distinto. ¿Cuál es tu necesidad? Y yo sinceramente, hermanos e iglesia querida, yo como pastor quisiera tener como un retiro con ustedes solamente para examinar esta pregunta. Pero vamos a hacerla así como el tiempo nos permite hacerlo. Examinar esta pregunta, ¿qué es lo que tú necesitas? Tú sabes que necesitas a Jesús, tú sabes que lo necesitas, pero ¿cuál es tu necesidad? Y examinar esta pregunta requiere que examinemos nuestro corazón. ¿Y por qué, hermanos, es indispensable que lo hagamos? Porque este evento de la entrada triunfal a nosotros nos ayuda a ver claramente que Jesús nos puede conmover, que Jesús nos puede producir alegría y que Jesús nos puede llenar de esperanza, que Jesús aún nos puede motivar a adorarlo y conmovernos mientras lo hacemos.
reconocer como la multitud que nosotros necesitamos salvación. Pero después de un tiempo, vernos desanimados, frustrados y hasta decepcionados de Jesús. Porque lo que nos imaginamos que llegaría a nuestra vida por conocerlo y por amarlo, nada que sucede. Nada. Y eso es lo segundo que quiero invitarles a pensar por un ratico más. Que quizá como la multitud pudiéramos estar equivocados en nuestra verdadera necesidad de Él. Equivocados en nuestra verdadera necesidad de Él. Y eso es tremendo, ¿no? Uno se pone a pensar, yo sé que necesito a este, y no atinar adecuadamente porque lo necesito. Uy, eso es muy loco, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado hablar de las grandes expectativas que el pueblo que está recibiendo a Jesús tenía por la llegada del Mesías prometido. Algo de eso les he anunciado en esta exposición bíblica. Ustedes saben, las expectativas de este pueblo crecieron muchísimo y muy especialmente en la época del exilio, cuando ellos se vieron lejos de su tierra, de la tierra que Dios les había dado por gracia, para que la disfrutaran, para que se alegraran en ella, para que vivieran el reino de Dios en ella, ahí en esa tierra, y ellos estaban en el exilio. Dios alimenta las esperanzas, las expectativas de que Él enviaría un rey que les daría la libertad que ellos tanto necesitaban. Así que estando en el exilio, eso se exacerbó. Y ahora este pueblo que está recibiendo a Jesús en las puertas de Jerusalén, no están experimentando un exilio en el sentido de que están lejos de casa, pero están en casa, pero en un sentido como exiliados. ¿Por qué? Porque ¿quién está dominándolos? Roma. Sí, y para ellos en esa ocasión era como un exilio, era lo mismo, la misma experiencia. Así que, ¿qué puedes estar escuchando tú? Tú estás viendo la multitud. Recuerden, es una multitud, es una procesión mesiánica. Y si te pones a pensar o te pones a mirar realmente esa multitud, vas a darte cuenta de varias cositas. Por ejemplo, vas a darte cuenta de ese grupo que es el grupo más bélico de esa multitud. Hay un grupito por ahí, bélico, ¿de acuerdo? En esa multitud. Y ese grupo también está diciendo, claro, Jesús, el que está entrando por Jerusalén, es el que necesitamos. Por supuesto que sí. Y lo necesitamos es porque Roma debe conocer el filo de nuestras espadas. Claro que sí, necesitamos a ese que venga. Pero otro grupito, este es el grupo de los empresarios, de los negociantes, también están ahí, en el murmullo. Jesús, el que está entrando por Jerusalén, claro que sí que necesitamos por fin. Qué bueno que llegó. Y lo necesitamos porque el negocio del pescado está muy mal, porque los impuestos que Roma nos está poniendo son muy duros. Entonces necesitamos que el negocio, ¿qué? Necesitamos a Jesús. Obvio, no. ¿Cierto? ¿Estamos entendiendo o no? Sí. Bueno, hermanos, ojo pues. Pero está en otro grupito y el Señor le está diciendo a la señora, claro que Jesús es el que necesitamos. Yo estoy feliz de que llegó el Mesías porque yo voy a tratar de invitarlo un día a mi casa porque yo necesito que Jesús hable con mi hermano para que me dé una parte de su herencia. Y están felices, cantando, llenos de expectativa, ahí. Otros, los enfermitos, Jesús es el que necesitamos. Claro que sí, porque esta condición de enfermedad es muy dura. Necesitamos de su alivio, de su poder curativo. Claro, bienvenido Jesús, bienvenido a estar entre nosotros. Es la pregunta que tenemos que hacer. La pregunta honesta es, ¿cómo están ellos? ¿Cómo están? Equivocados. Saben que necesitan a Jesús.
pero se equivocan en su necesidad de Él. ¿Y cómo les parece, hermanos, que así como a ellos, también a nosotros nos sucede? Y ya me toca ponerme a hablar del prójimo a mí aquí. Por ejemplo, cuando tú empiezas a ver a Jesús entrando en tu vida y tú estás feliz, estás llena de esperanza y de expectativas porque ha llegado a tu vida alguien que te dé una causa, por ejemplo. Una causa es una cosa muy importante. ¿Quién hablaría mal de una causa? Pero Jesús empieza a convertirse en nuestra causa. Y vamos adelante por Él. Y vamos a hacer todas las cosas que se pueda hacer por... Ustedes saben, las cosas las hacemos para la gloria de ¿quién? O sea, lo importante es que sea para la gloria de Dios. No, eso no puede faltar. Y hacemos esa causa y emprendemos y nos ponemos en toda la película y toda nuestra vida gira alrededor de esas cosas, hermanos. Y mucho de lo que al final está pasando en nuestro corazón es esa terrible necesidad que tenemos de ser afirmados por otros, de encontrar propósito y significado, porque lo que hemos probado en el pasado no nos ha servido, no nos ha ayudado y nos sentimos como desorientados, sin propósito en la vida, y encontrar una causa y que Jesús se convierta en una causa es espectacular. Él articula muy bien ahí. Entonces, claro que te necesito, Jesús, ven aquí, necesito una causa. Y entonces nos ponemos la armadura del templario o del que sea y... ¡Ay, hermanos! Más o menos. Pero también, ¿para qué hay que decirlo? Que a uno le digan que Jesús es el Señor de todas las cosas. Que Él es humilde, bien, nos lo aguantamos. Y que Él, hermanos, es el Salvador. Uy, eso resulta espectacular. Porque vean, yo necesito a Jesús. Y así como me lo están describiendo, yo necesito a Jesús porque yo necesito a alguien que me dé éxito, que me traiga el éxito que yo he estado persiguiendo y que me ha sido tan esquivo en la vida. Yo noto como mis compañeros, como los compañeros de 11 con los que me gradué, ahí está la foto de 11, este es no sé qué, este es no sé qué y este es no sé qué, y yo, nada, yo no tengo ninguna historia interesante que contar. Es decir, pues, y veo un gran Salvador humilde, pero, uy, qué maravilla, y viene y me dice, claro que yo necesito a alguien como Él. ¿Cómo no voy a necesitar a alguien como Jesús que viene a darme qué? La satisfacción de mi gran necesidad. ¿Cuál es? La necesidad, tal vez, no sé, hermanos, ustedes saben, de ser reconocido, de tener un poquito más que el vecino. Ustedes me entienden. Y vemos entrando a este precioso Salvador por las puertas de Jerusalén. Y yo reconozco que necesito de Él porque yo necesito a alguien que me dé una familia, que me dé una pareja quizá y que me dé una familia. Tal vez yo he deseado tener una familia desde joven, desde pequeño, y nada que pueda materializar eso. Y ustedes, hermanos, pueden ir a casa y pensar un poquito más, porque es que han necesitado de Jesús. Pero, ¿saben qué es lo que yo he notado en mi propia vida? Mucho más que en la de otros, pero también lo he visto en lo de otros. Después de muchos años, o algunos ni siquiera tienen que pasar tantos años, mucho tiempo esperando en Jesús sin nada que realice mi necesidad.
¿Qué es lo que nos llega? ¿Qué es lo que nos llega? Sí, decepción y frustración hacia Él. O también tal vez a algunos nos ha pasado que se profundiza el desprecio que sentimos hacia nosotros mismos. Porque seguro que Jesús estaría dispuesto a satisfacer esa necesidad que yo demando de Él. Solo me faltó más oración, me faltó más disciplina, me faltó más piedad, me faltó más esto. Seguro que Jesús vendría y Él vino fue justamente para eso, para llenar mi necesidad. Solo que a mí me ha faltado. Y entonces, ¿qué empieza a ocurrir? ¡Ah, qué fastidio! Fastidio yo conmigo mismo. Frustración hacia Él, desprecio hacia nosotros. Pasamos nuestra vida cristiana medio contentos y medio aburridos. A ratos contentos, a ratos aburridos. Porque nada que Jesús realiza nuestro deseo. Y lo más triste, querida iglesia, es que la pasamos sin entender nuestra verdadera necesidad. ¿Cuál? ¿Cuál es? Gran pregunta. ¿Qué les parece? La cruz. La cruz. La que él lograba anticipar entrando por Jerusalén. La cruz. Hacia allá iba encaminado. ¿Qué les parece la cruz? Y no estoy hablando de la cruz que tú tienes que llevar todos los días. La cruz que me tocó. No. La cruz de Jesús. La de Él. ¿Y qué es lo que puedes ver en su cruz? Es esto, hermanos. Está entrando el Rey que todos necesitamos. Y está entrando por Jerusalén. Y lo necesitamos tan competente, tan capaz, tan suficiente. Porque necesitamos que Él respondiera por las consecuencias de tu pecado y de mi pecado. Claro que necesitamos a un Salvador como Él, para que Él recibiera tu castigo y tú recibieras su vida, su integridad, su obediencia, su justicia, y se intercambiaran esos roles. Claro que lo necesitamos, claro que lo necesitamos, y lo necesitamos para que Él fuera el juzgado, el sentenciado y el condenado en nuestro lugar, que sea Él. Ese sí es el que necesitamos, hermanos. Jesús es verdad, nuestra necesidad. ¿Por qué tú necesitas un Salvador que sea Señor de todas las cosas? Porque es la experiencia de todos los parroquianos que nacemos en este mundo, que nosotros nacimos bajo el dominio de alguien que ejercía control sobre nuestras vidas y que literalmente era como nuestro amo. Y yo simplemente pensaba que yo era rebelde. Yo era rebelde y ya, y a mí no me interesa escuchar eso. Y yo pensé que simplemente era que yo era un carácter libre, ¿cierto? Pero resulta que ya después la escritura me empieza a decir que yo estuve bajo el dominio de Satanás. Yo necesito al Señor de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es capaz de hablar con aquel y decirle, vea, necesito lo que es mío. Démelo, pero no se lo voy a devolver. ¿De acuerdo? Diferente al burrito y al pollín. Porque es de mi propiedad. Y por más grande que sea el enemigo, no pueda decir nada, porque este que habla es el Señor de todas las cosas.
que nos traslada de el reino de las tinieblas hacia el reino suyo, hacia el reino del amado Hijo de Dios. ¿Por qué nosotros necesitamos un Salvador, hermanos? ¿O por qué necesitamos a Jesús de esta manera, como Él realmente es? ¿Por qué lo necesitamos humilde? Y aquí, hermanos, sí que es importante. ¿Por qué nosotros necesitamos al Señor que sea así? Porque ¿cómo te parece que es que la obra de este Salvador se trata de las áreas más feas de tu vida? Yo sé que todos nosotros somos queridos y nos organizamos para venir acá y ustedes saben, lo peor de uno no se ve a simple vista, ¿cierto? No se ve. Y tal vez nadie más excepto tú conoces lo que más te avergüenza, lo que más te duele, lo que más te hiere. Y tú tal vez viviste eso porque otro te lo hizo sufrir, te lo hizo vivir, pero ahora tú has hecho de eso el peor pantano del mundo, el peor pantano. Y ahí está el mayor enredo de la vida. ¿Qué es lo que tiene que hacer un hombre como Jesús, una persona como Jesús? Que sea humilde, ¿por qué? Porque Él tiene que estar dispuesto a entrar a las partes más viles de nuestra vida. Y tiene que estar dispuesto a tocarnos allí, en lo más feo. Y que mientras hace esa tarea de meterse en nuestras vidas en lo más vergonzoso, en lo más triste, Él no se vea como aminorado en su valor, ni dañado en su integridad, ni en su pureza, ni en nada. Él es el Dios que es capaz de hacerlo porque es un Dios humilde. Humilde para tratar contigo. Y ya es suficiente con eso. Contigo. Pero necesitamos también a un Salvador. El Jesús que verdaderamente necesitamos es el Jesús que es Salvador de nuestra vida. Y yo aquí tengo que decirles, hermanas y hermanos, que yo no sé por qué nosotros somos capaces tantas veces de hacer la operación mental de que simplemente o especialmente Jesús se convierte como en el ejemplo a seguir de nuestra vida. Como que claro que tenemos a Jesús, claro que estamos felices de que Él entre por las puertas de Jerusalén, claro que es el Salvador que tenemos, que necesitamos, pero nos ponemos como en la relación de que Él es tan hermoso y yo entonces debo tratar de imitarlo. No estoy diciendo que no lo imites. Claro que hemos de imitarlo. Pero te estoy diciendo es que nosotros en primer lugar empezamos a hacer esta operación de que Jesús se convierte en nuestro ejemplo y ahora yo conmigo mismo empiezo a tratar de vivir la vida del Hijo de Dios. Y por supuesto que tiene que haber mucha miseria, mucho fracaso, mucha frustración, porque no podemos hacer eso. Eso lo hace Él. Él hace eso por nosotros. Él no es primero un Salvador. Él no es primero un ejemplo. Él no es primero un ejemplo. Para ninguno de nosotros Jesús primero es un ejemplo. Primero y antes que cualquier cosa, Él es un Salvador que tiene que llegar a perdonarte a ti, a perdonarte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30, 1.000.000 de veces, perdonarte en la vida cotidiana. Él te perdona una vez y para siempre, pero que tu experiencia de perdón sea cotidiana. Jesús es quien nos rescata de la mugre, del hoyo en el que nosotros nos metimos y nos metemos. Es Salvador. Lo que yo quisiera que pasara en esta iglesia es que ninguno se equivocara. Ninguno nos equivocáramos. Que no estemos empezando a pensar en Jesús de una forma equivocada. Que no estemos sosteniendo una relación con Él como no debe ser. Porque Jesús primero y antes que cualquier otra cosa viene para ir a la cruz. ¿Y por quién? Por Él. Por Él. Por Él. Por ti para poder hacer lo que finalmente quieres. No, porque Dios sabe que tu necesidad es tan honda y tan profunda como honda y profunda es la obra de su Hijo Jesucristo. No, la obra de Jesús es más honda y más rica.
pero solamente contigo, en ti. Recuerda pues, si necesitamos a Jesús, nos alegramos por Él, estamos felices y lo adoramos y le cantamos aquí en el Redil América, claro que sí, pero lo hacemos por lo más apropiado, por lo principal, por lo que necesitamos de Él todos los días, que sea el Señor de todas las cosas para nosotros, que sea el Dios humilde, que sea el Salvador. Entonces, no nos perdamos pues ahí, sí, en ese camino. Y oremos al Señor. Un minutico en silencio para que cada uno de ustedes piense, medite delante de Él. ¿Por qué es que le has cantado? ¿Por qué es que has estado feliz de conocerlo? ¿Por qué crees que necesitas a Jesús? Padre precioso, quiero adorarte y adoramos tu precioso nombre en esta tarde. Por lo que tú nos has dado en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que es espectacular. Y ahí estamos entendiendo paso a paso quién es nuestro Salvador para nosotros. Pero yo quiero pedirte, Padre precioso, de forma especial en esta tarde, por mis hermanas y mis hermanos y por quienes están aquí en esta tarde. Y tal vez llevan años siendo cristianos como lo hemos sido muchos de nosotros. Y con expectativas y con objetivos tan distintos a la salvación que vino a traernos. Padre, déjanos ver en primer lugar a tu Hijo Jesucristo viniendo a nuestra vida para afectarnos en lo más hondo de nuestro ser, creando en nosotros una nueva humanidad, una nueva vida en nosotros, perdonándonos, limpiándonos, a nosotros, a mí. Déjanos ver a nuestro Señor Jesucristo, Salvador de nuestras vidas, porque nosotros hemos sido resistentes, Señor, y hemos sido duros. Necesitamos que alguien nos rescate. Hemos hecho las elecciones que han, sí, afectado nuestra historia, nuestra vida, Señor. Claro, necesitamos un Salvador. No necesitamos simplemente un ejemplo, necesitamos un Salvador, y tú nos enviaste a Jesucristo, que es el Salvador, el que salva a una persona de una condición que no puede librarse. Muéstranos a tu Hijo Jesucristo, Señor, llegando a las áreas quebrantadas de nuestra humanidad, yendo a la cruz para hacer posible en nosotros algo nuevo, Señor, pero fruto del perdón, de la muerte, de la vida que yo debí recibir. Padre, ayúdanos a ver a Jesús alcanzándonos en nuestras mayores vergüenzas, en nuestros mayores miedos, en nuestras mayores desesperanzas, salvándonos y rescatándonos del fracaso que experimentamos, porque nuestra vida ha sido una vida sustentada por mí, y no por tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a ver nuestra verdadera necesidad de Él. Y claro, Señor, después que emprendamos sueños, causas, que vivamos para tu gloria, que hagamos todo lo que podamos, pero Señor, primero lo primero, nosotros, nuestra salvación, nuestro perdón, nuestro rescate.
No ser librado sencillamente de los demás, como tal vez el pueblo lo pedía de Roma. No ser librado de mi esposa, ser librado de mi papá, de todas esas influencias que a veces pueden ser difíciles. No, Señor, tú viniste a rescatarnos de nosotros, de lo que hemos hecho con nuestra vida, de lo que hemos hecho con las cosas buenas que nos han pasado, de lo que hemos hecho con las cosas malas que nos han pasado. Viniste a salvarnos, porque claro, hemos decidido solos y hemos decidido mal. Que tu Hijo Jesucristo sea el Salvador de esta iglesia, Padre. Yo te suplico, Señor, que ningún hermano acá, ninguna hermana acá se embolate pensando lo que no es. Qué triste es ver a un hermano embolatado, enredado, confundido, simplemente sin entender quién eres tú. Padre, dale a esta iglesia la gracia de entender, por favor, Padre. Y sigamos orando ahí al Señor, cada uno de nosotros. Y después de unos segunditos, pongámonos en pie y adoremos a nuestro Mesías, al Cristo, el Logos que se hizo Cristo para nosotros, para la iglesia, para la restauración de esta creación.